Pasabas horas jugando con ellos, rogando a tus padres que te los compraran y atesorándolos como si estuvieran hechos de oro. Pero detrás de esas sonrisas de plástico y cajas de cartón había historias que las compañías de juguetes desesperadamente querían ocultarte. Desde muñecas diseñadas por personas con obsesiones perturbadoras hasta juguetes que mutilaban a los niños y compañías que lo sabían y aún así los seguían vendiendo, la historia de tus juguetes favoritos es más oscura que cualquier pesadilla que tuviste de niño. Soy Mike de List25 y estos son 25 secretos oscuros detrás de tus juguetes favoritos de la infancia. 25. Barbie Ruth Handler creó a Barbie. Esa es la versión limpia de la historia. Su esposo Elliot era cofundador de Mattel. Lo que se menciona menos es que la empresa comenzó fabricando marcos para fotos y muebles para casas de muñecas antes de dedicarse a los juguetes. Y Ruth se inspiró para crear a Barbie en una muñeca alemana llamada Build Lily. Build Lily no era un juguete para niños. Era un regalo de broma para hombres adultos, basada en un personaje de tira cómica subido de tono. Básicamente, una chica de compañía. La muñeca se vendía en tiendas de tabaco. Ruth vio a hombres de negocios comprándolas como un regalo de broma y pensó, esto debería ser para niñas pequeñas. Los Handler después enfrentaron serios problemas legales, y Ruth fue condenada por fraude y por hacer declaraciones falsas a la SEC. Mattel estuvo a punto de ser destruida. La mujer detrás de la muñeca más icónica de Estados Unidos era una criminal de cuello blanco condenada. 24. Dardos de césped. Yards, dardos de césped con punta de metal pesado, se promocionaron como diversión familiar en el patio trasero durante los años 70 y 80. El producto era básicamente una especie de lanza con peso que se promovía para que los niños la lanzaran al aire. Se estima que 6.700 personas fueron atendidas en salas de emergencia por lesiones causadas por dardos de césped entre 1978 y 1988, incluyendo al menos 3 muertes. Un padre, David Snow, encabezó una campaña de 8 años después de que su hija muriera por un dardo de césped lanzado por un compañero de juegos. La industria de los juguetes luchó contra la prohibición, argumentando que la supervisión de los padres era suficiente. La CPSC finalmente prohibió los dardos de césped en 1988, pero solo después de que murieron niños y sus padres lo convirtieron en una cruzada personal. 23. Easy Bake Oven. El concepto del Easy Bake Oven, dejar que los niños operen un aparato caliente, siempre fue buscarse problemas. A lo largo de los años, el diseño fue modificado varias veces después de incidentes de quemaduras, incluyendo hospitalizaciones. En 2007 Hasbro retiró casi 1.000.000 de hornos Easy Bake después de recibir reportes de al menos 77 lesiones por quemaduras, incluyendo a una niña de 5 años que requirió la amputación parcial de un dedo. El elemento calefactor era accesible a través de una abertura destinada para insertar la comida. Los padres confiaban en el juguete porque era una institución, pero la institución seguía encontrando nuevas formas de lastimar a los niños. 22. G.I. Joe. Hasbro no clasificó a G.I. Joe como muñeca. Inventaron el término figura de acción, específicamente porque los aranceles de importación para las muñecas eran más altos que para otros juguetes. Al definir su producto de manera diferente, ahorraron millones en impuestos. Esta innovación lingüística no tenía que ver con el marketing dirigido a los niños que podrían resistirse a jugar con muñecas. Fue pura ingeniería financiera. Las mismas figuras de plástico, el mismo proceso de fabricación, una nueva categoría para fines aduaneros. Toda la industria de las figuras de acción y la segregación de género en los juguetes que creó existe en parte debido a la manipulación de las leyes comerciales. 21. Las Sky Dancers eran muñecas de espuma con alas giratorias que se lanzaban al aire cuando jalabas una cuerda. También eran proyectiles incontrolables que golpeaban a los niños en la cara, los ojos y los dientes con suficiente fuerza como para causar lesiones graves. Se recibieron más de 150 reportes de lesiones antes del retiro en el año 2000, incluyendo córneas rayadas, dientes rotos, conmociones leves y ceguera temporal. Los juguetes siguieron vendiéndose durante las temporadas navideñas, incluso mientras aumentaban las quejas. Gallup, que después fue adquirida por Hasbro, sabía que el juguete era impredecible. Las advertencias en la caja no fueron suficientes. El producto era inherentemente peligroso para su uso previsto. 20. Cabbage Patch Kids.
La locura por los Cabbage Patch Kids en 1983 llevó a violencia real en las tiendas. Los adultos peleaban por las muñecas, rompían ventanas de las tiendas y, al menos en un caso, un gerente de tienda fue derribado al suelo y pisoteado mientras intentaba distribuir el inventario. La escasez artificial no fue accidental. Coleco, el fabricante, produjo deliberadamente menos para generar expectación. La locura que crearon llevó a personas al hospital. Los padres que pagaron cientos en el mercado negro por una muñeca de $25 fueron víctimas de una campaña de expectación calculada. La violencia en las tiendas fue el resultado predecible de una desesperación fabricada. 19. Clackers. Clackers, dos bolas de acrílico en cuerdas que balanceabas para crear un ruido rítmico, fueron una moda de los años 70 que terminó cuando las bolas empezaron a explotar. El acrílico se rompía con el impacto, enviando fragmentos afilados a las caras de los niños. Eventualmente, los juguetes se fabricaron con materiales más seguros, pero no antes de causar lesiones y múltiples retiros del mercado. El diseño original claramente no se probó para resistir impactos repetidos. A los niños les encantaban porque eran ruidosos y se veían geniales. El hecho de que pudieran convertirse en metralla fue algo que se pensó después. 18. Power Wheels. Los vehículos miniatura para montar fueron retirados del mercado después de que el sistema eléctrico causara incendios, incluso cuando estaban desatendidos en los garajes. Los niños sufrieron quemaduras. Hubo daños materiales por los incendios. Fisher-Price recibió más de 700 reportes de problemas. El problema era el interruptor eléctrico. Podía hacer cortocircuito, calentarse e incendiar los componentes de plástico. Algunos incendios comenzaron mientras los juguetes estaban conectados cargándose, otros mientras los niños los montaban. Los Power Wheels siguen siendo populares hasta hoy, pero solo después de cambios en el diseño que se hicieron debido a lesiones causadas por fallas que debieron detectarse en las pruebas. 17. Creepy Crawlers. Los Creepy Crawlers permitían a los niños hacer insectos de goma calentando plástico líquido en moldes de metal. La versión original de los años 60 usaba una sustancia plástica que emitía vapores y tenía elementos de calefacción que alcanzaban los 300 grados Fahrenheit en un juguete dirigido a niños. La fórmula contenía químicos que podían causar irritación en la piel y problemas respiratorios. La unidad de calefacción en sí causaba quemaduras. El metal expuesto se calentaba lo suficiente como para marcar la piel al contacto. Tomó décadas y reformulaciones completas de la fórmula para que el juguete fuera razonablemente seguro. Los primeros usuarios fueron básicamente sujetos de prueba para la química industrial. 16. Teddy Ruxpin era un oso parlante cuyos ojos y boca se movían mientras contaba historias desde cintas de casete. Cuando la batería empezaba a agotarse, el movimiento se volvía más lento y distorsionado, creando pesadillas para incontables niños. Los mecanismos animatrónicos no estaban diseñados para fallar de forma gradual. Las baterías bajas provocaban movimientos bruscos y descoordinados que hacían que el oso amigable pareciera poseído. Ni los directores de películas de terror podrían haber diseñado un efecto más inquietante. Los padres reportaron que los niños desarrollaban verdaderas respuestas de miedo hacia sus juguetes que antes adoraban. Worlds of Wonder, el fabricante, nunca abordó este problema de diseño. Quince. Polly Pocket. La Polly Pocket original, con muñecas diminutas y sets de juego compactos, fue descontinuada y reemplazada en parte debido a un problema médico aterrador. Imanes pequeños en algunas versiones se soltaron y fueron tragados por niños pequeños. Cuando los niños tragaban varios imanes, estos se atraían entre sí a través de las paredes intestinales, pellizcando el tejido entre ellos. Esto causó perforaciones y obstrucciones y requirió cirugía de emergencia. Al menos un niño murió. El retiro de 2007 abarcó 7.3 millones de juguetes. El riesgo era previsible. Imanes pequeños y juguetes para niños pequeños. Eso siempre iba a terminar con piezas tragadas. 14. Aquadots, un juguete de manualidades donde acomodas cuentas y las rocías con agua para que se fusionen, parecía inofensivo. Luego, los niños empezaron a caer en coma después de meterse las cuentas en la boca. Las cuentas se fabricaron con butanodiol, que se metaboliza en GHB, ácido gamma hidroxibutírico, comúnmente conocido como el... No puedo decir la palabra. Tragar tan solo 5 cuentas podría causar depresión respiratoria y pérdida de la conciencia. Al menos 2 niños fueron hospitalizados en Estados Unidos antes del retiro de 2007
La sustitución química se rastreó hasta el fabricante chino, quien redujo costos usando materias primas más baratos y catastróficamente peligrosos. 13. Thomas, la locomotora. Los juguetes de la línea Thomas Wooden Railway fueron retirados del mercado en 2007 después de que las pruebas revelaron pintura con plomo en algunas figuras. Pintura con plomo en juguetes destinados a que los niños se los metieran en la boca. La contaminación afectó a más de 1,5 millones de juguetes. La exposición al plomo causa daños en el desarrollo, discapacidades de aprendizaje y problemas de comportamiento. Los niños que tenían más probabilidades de llevarse los juguetes a la boca, ya sabes, los pequeños, eran el mismo grupo demográfico más vulnerable a los efectos del plomo. La empresa culpó a un subcontratista en China, pero el control de calidad de la empresa falló de manera catastrófica. Tomás sonreía con su sonrisa amigable mientras envenenaba lentamente a los niños que lo adoraban. 12. Furby. Cuando los Furbies salieron en 1998, la NSA y el Pentágono los prohibieron en instalaciones sensibles. ¿La preocupación? Los Furbies tenían micrófonos y chips de voz que teóricamente podían estar grabando conversaciones clasificadas. En realidad, Furby no podía grabar nada. Usaban un sintetizador de voz simple que creaba la ilusión de aprender el idioma. Pero las agencias de inteligencia no se arriesgaban con un juguete parlante que parecía escuchar y responder. La prohibición hizo legendario a Furby. Nada mejora tanto el mística de un juguete como que el gobierno piense que podría ser un dispositivo espía. Once. Mattel. El escándalo de la pintura con plomo de 2007 no fue un descubrimiento repentino. Documentos internos revelaron que Mattel había sabido sobre problemas de contaminación en su cadena de suministro durante meses antes de emitir los retiros. Ellos esperaron. Durante ese periodo de espera, juguetes contaminados siguieron siendo enviados a las tiendas. Los niños siguieron recibiéndolos como regalos. La demora fue para manejar el impacto en el negocio, no para proteger a los niños. Cuando finalmente llegó el retiro, fue uno de los más grandes en la historia de la industria de juguetes. Pero cada día de retraso representaba más exposición para los niños cuyos padres confiaban en la marca. 10. Yo-Yo Ball. Las Yo-Yo Balls, bolas elásticas llenas de gel y cuerdas elásticas, fueron una moda de los 2000 que se volvió mortal. La cuerda elástica se enrollaba alrededor del cuello de los niños y, a diferencia de las cuerdas tradicionales, no podía romperse ni cortarse fácilmente. Se reportaron al menos 400 lesiones en todo el mundo, incluyendo al menos 5 muertes por estrangulamiento. Los juguetes se comercializaban sin restricciones de edad a pesar del evidente peligro que representaba la cuerda. Varios países los prohibieron. La CPSC de Estados Unidos emitió advertencias, pero aún podías encontrarlos en línea porque no todos los mercados tienen los mismos estándares de seguridad. 9. Batalla naval. El juego de batalla naval de Milton Bradley no fue diseñado originalmente como un juego para niños. Variaciones del concepto se usaron como herramientas de entrenamiento para la guerra naval, ayudando a los oficiales a aprender a pensar en coordenadas de cuadrícula y posicionamiento estratégico. El juego no oculta sus orígenes militares. Está simulando el proceso de localizar y destruir embarcaciones enemigas. Pero probablemente los padres no pensaban que le estaban dando a sus hijos una simulación de guerra. La versión suavizada, donde los aciertos se marcan con clavijas rojas, reemplazó los escenarios genuinos de entrenamiento militar. La lógica de la destrucción sistemática se volvió un elemento básico de las noches de juegos en familia. 8. Tamagotchi. Las mascotas Tamagotchi fueron diseñadas por Akimaida. Enseñaban a los niños responsabilidad, incluida la idea de que las criaturas descuidadas mueren. Las animaciones de muerte y los mecanismos de regreso al huevo fueron lecciones intencionales sobre la mortalidad. Los padres que intentaron desactivar la función que provocaba la muerte estaban yendo en contra de la intención del diseño. El juguete estaba diseñado para generar culpa y tristeza cuando se descuidaba. Ese era el valor educativo. Toda una generación aprendió a tener apego emocional a criaturas digitales y experimentó la pérdida cuando su mascota de píxeles moría. Todavía se debate si eso era saludable. Descansa en paz, Zippy, te extraño. 7. Hot Wheels. La pista naranja de Hot Wheels, esas tiras flexibles de plástico por donde corren los carritos, se volvió tristemente célebre como un instrumento de castigo corporal. El diseño la hacía perfecta para golpear. Flexible, dolorosa y muy común en hogares con niños.
Obviamente, esa no era la intención de Mattel, pero la asociación se volvió tan común que la pista de Hot Wheels se convirtió en una referencia cultural para el castigo físico. Los foros y las memorias lo mencionan constantemente. Un juguete diseñado para jugar se convirtió en un símbolo de dolor para toda una generación. La empresa nunca ha abordado oficialmente este oscuro legado. 6. Elmo Cosquillitas. Cuando Elmo Cosquillitas salió al mercado en 1996, el desequilibrio entre la demanda y la oferta causó verdadera violencia. Un empleado de Walmart fue noqueado y hospitalizado. Hubo peleas en los pasillos. Los precios en el mercado negro llegaron a $1,500 por un juguete que costaba $30. La escasez fue al menos parcialmente fabricada. Tyco restringió los primeros envíos para crear expectación. Las hospitalizaciones y lesiones fueron efectos secundarios de una estrategia de marketing. Un juguete diseñado para hacer reír a los niños mandó a adultos al hospital. La ironía no pasó desapercibida para los críticos del complejo industrial de las compras navideñas. 5. Slip and Slide. Los Slip and Slide fueron diseñados para niños, específicamente por su menor peso corporal y extremidades más cortas. Cuando los adultos y adolescentes las usaban, la física cambiaba peligrosamente. Lanzarse de clavado sobre la resbaladilla ya de adulto podía hiperextender el cuello al impactar. La CPSC documentó casos de cuadriplegia y al menos una muerte por el uso del slip and slide por personas de más de 5 pies de altura. Eran lesiones medulares, una parálisis permanente que te cambiaba la vida por culpa de un juguete para el patio. Se agregaron advertencias, pero el producto siguió vendiéndose. Las lesiones siguen ocurriendo. Cada verano alguien aprende esta lección de la peor manera posible. 4. El juego de química original. Los juegos de química de los años 50 y 60 contenían químicos que las regulaciones modernas nunca permitirían cerca de los niños. Algunos sets incluían ferricianuro de sodio, nitrato de amonio y permanganato de potasio. Sustancias que, combinadas correctamente, podían crear explosiones o gases tóxicos. Los sets se comercializaban como educativos, fomentando la experimentación sin supervisión. Los experimentos sugeridos en los folletos que los acompañaban a veces eran realmente peligrosos. Con el paso de las décadas, los juegos de química fueron tan rebajados que casi dejaron de ser química, pero las versiones originales eran básicamente entrenamiento en explosivos para niños cuyos padres asumían que educativo significaba seguro. 3. Muñecas Bratz. Carter Bryant diseñó el concepto original de Bratz mientras trabajaba en Mattel. Él presentó la idea en secreto a MGA Entertainment, que lanzó Bratz como una competencia para Barbie. Mattel demandó y la batalla legal duró más de una década. Los tribunales inicialmente le otorgaron miles de millones a Mattel, pero luego revirtieron parcialmente la decisión. La saga reveló que uno de los mayores fenómenos de juguetes de los 2000 se construyó sobre el supuesto robo de secretos comerciales. Los niños que jugaban con muñecas Bratz no tenían idea de que estaban sosteniendo pruebas en un caso de espionaje corporativo. 2. Consolas de videojuegos. Atari, Nintendo y sus sucesores no hicieron que los videojuegos fueran atractivos por accidente. Ellos diseñaron mecanismos compulsivos. Los programas de recompensa variable, los logros desbloqueables y las mecánicas de progresión se tomaron prestados de la psicología de las apuestas. Documentos internos de las compañías de videojuegos revelaron el uso deliberado de la ciencia de la adicción para maximizar el tiempo de juego. Las técnicas se perfeccionaron durante décadas y ahora impulsan juegos móviles que extraen dinero de los niños a través de microtransacciones. El juguete de una generación no era un juguete, era una máquina cuidadosamente diseñada para generar enganche psicológico que aprendió a monetizarse a sí misma. 1. Las compañías de juguetes apuntan deliberadamente a los niños. Toda la industria de la publicidad de juguetes está construida sobre una base moralmente cuestionable. Usar la publicidad para hacer que los niños presionen a sus padres para que compren cosas. Esto se llama poder de insistencia o el factor de insistencia y se estudia y explota intencionalmente. Los investigadores de marketing han documentado cómo los comerciales de juguetes están diseñados para crear deseo en los niños mientras evitan el juicio de los padres. Las caricaturas de los sábados por la mañana eran básicamente comerciales de juguetes intercalados con comerciales más cortos. ¿Recuerdas cuánto deseabas ciertos juguetes de niño? Sí, eso fue planeado.
Cada berrinche en el pasillo de juguetes era una victoria para el marketing. El sistema fue diseñado para manipular las emociones de los niños y sacarles dinero a los adultos. Los juguetes en sí a veces eran algo secundario. El verdadero producto siempre fue el deseo. Y ahí lo tienes, 25 oscuros secretos detrás de tus juguetes favoritos de la infancia. La inocencia del juego se construyó sobre peligros químicos, manipulación corporativa, lesiones que se conocían y se ignoraban, y estrategias de mercadotecnia diseñadas para explotar mentes en desarrollo. Tu infancia no se arruinó por saber esto. Siempre fue un poco más oscura de lo que te diste cuenta. Muchas gracias a todos. No podría hacer esto sin ustedes. Como siempre, no olviden darle like, compartir, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan ningún contenido nuevo. Soy Mike Estrin y nos vemos en el próximo video.